Pero para los que piensen que ya el petróleo se fue, para los que piensen que las energías limpias, para esos cándidos, esas almas puras, inocentes, que piensan que este mundo será limpio, limpísimo, y que las energías cochinas, cochinísimas, se van, se tienen que ir, y que hay que luchar con Greta Thunberg y el sistema, y Al Gore, un hombre probo, íntegro e independiente, hay que luchar en contra del cambio climático que han generado los malos seres humanos, sobre todo los de los países tercermundistas, y cambiar por energías limpias, ¿no? Mientras ellos producen gas de fracking, mientras ellos siguen exportando petróleo, mientras siguen intentando un golpe de Estado en Venezuela para apoderarse de ese país y por tanto de las reservas petrolíferas más grandes del mundo, y mientras siguen en la guerra contra Rusia, a la que le vuelan su gasoducto, mientras siguen construyendo refinerías por todos lados. ¿A qué caray? Pero de eso hay que estar enterados para no ser esas cándidas almas que creen en los sueños marihuanos, esos de ahí de San Cristóbal, en Guanajuato, u otras cosas. Los progres buena ondita, que también lamentablemente hay muchos de esos, y que creen que eso es ser de izquierda, dicen. El Strauss Center, energía y seguridad, desarrollo en el campo de la energía y asuntos sobre la seguridad internacional. ¿Cómo es posible que se hable de energía y seguridad? Todos los que se oponen a la andadura, a la vida de Pemex y de CFE, dicen que todo esto es un asunto meramente económico, es un asunto de resultados económicos. Y apartan totalmente los asuntos de seguridad, cuando todas las grandes publicaciones en el mundo hacen eso. Y miren ustedes que aquí nos habla, cuando hablan de shale, hablan del gas de esquisto o el gas que se obtiene mediante el fracking en los Estados Unidos. Y nos habla aquí con total apertura esta publicación de la revolución del gas de esquisto, que se refiere a una combinación de fractura hidráulica del subsuelo y perforación horizontal que permite a los Estados Unidos incrementar significativamente su producción de petróleo y de gas natural, particularmente en formaciones delgadas de petróleo, las cuales ahora se cuentan o suman un 36% de la producción total de crudo en los Estados Unidos. Nada más, por el método más contaminante y más destructor del ambiente. Pero Estados Unidos nos decía que Tesla iba a reinar en el mundo y que los autos eléctricos iban a estar por todos lados y que con eso se iba a resolver el problema del petróleo, porque evitaban decirnos para qué sirve el petróleo y para qué sirve el gas, para cuántas cosas. Amén de que los coches eléctricos ni son limpios, ni tampoco pueblan la totalidad del globo terráqueo. Esta capacidad productiva nueva ha reducido la dependencia de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos. Estados Unidos le predica a otro apertura, libertad de mercado, como el Imperio Británico, que llegó a ser lo que era siendo proteccionista, predicando apertura y libre comercio a todos los demás. Esta nueva capacidad productiva ha reducido la dependencia de petróleo de los Estados Unidos de las importaciones extranjeras y continúa proveyendo un importante desarrollo, impulso económico a la recuperación o a la recuperación económica del país desde la recesión de 2008 causada por los criminales financieristas, los manipuladores del casino mundial de las finanzas. El gas y el petróleo constituyen el 1.6% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, o lo constituían en 2011 y está creciendo. El desarrollo de las formaciones de gas de esquisto ha tenido un correlato con el crecimiento en empleo, con el gas y la industria del gas y el petróleo, añadiendo 169,000 puestos de trabajo entre 2010 y 2012, simplemente porque esta publicación ya tiene 10 años o más. Bueno, pues de esto se hablaba, de cómo Estados Unidos idea la salida de esa supuesta crisis provocada por ellos,
provocada por los financieristas, como ya lo dije, a través de la sobreexplotación de petróleo y gas. Ellos sí se preocupan por no depender del extranjero. Ellos se preocupan por reducir sus importaciones. Ellos se preocupan por la seguridad energética, que así se titula este artículo. Pero a los demás nos predican mucho libre mercado y los tontos y los traidores nacionales están haciéndose eco de este falso discurso de nuestros enemigos que nos quieren ver de rodillas para someternos. Los Estados Unidos está ahora dirigiendo, liderando o siendo el líder en producción de gas y petróleo, y ahora más todavía, como proveedor global o proveedor mundial que se ha diversificado alejándose del Medio Oriente, reduciendo las importaciones de hidrocarburos o la reducción de importación de hidrocarburos mejora el comercio, la balanza comercial de los Estados Unidos y minimiza la dependencia y minimiza el respaldo financiero directo en las importaciones, para las exportaciones o los regímenes de exportadores de estas materias primas. Y esto actúa en favor de los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué buscan los Estados Unidos? Su propio interés. Cuando hacen esto, pero también cuando nos imponen a nosotros la privatización de lo nuestro. ¿Qué debe buscar México? Su propio interés, no el interés de otros. Esa es la razón lógica en toda estrategia geopolítica, la única lógica. Primero, los intereses de mi país. Así lo decía yo no recuerdo ahora quién era, pero me parece que un diputado, un miembro de la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, a principios del siglo XX, finales del XIX, equivocado o no, mi país. Y así piensan ellos, pero quieren que nosotros pensemos, equivocado y siempre equivocado, primero otros países, primero las grandes corporaciones, primero otros intereses y al final mi país. Pensamiento mediocre, ridículo y además antipatriótico. A través del incremento de la producción doméstica, que no se dice doméstica, nacional de petróleo, las importaciones petroleras netas han caído al 27% del total del consumo de Estados Unidos, la más baja desde 1985. Entonces ellos sí están trabajando en ser soberanos, en ser autónomos en materia energética, pero nos dicen que nosotros no. La más baja desde 85. Los políticos esperan que el boom del gas de esquisto, ¿no?, pueda conducir a los Estados Unidos a una era de independencia energética, en donde se satisfaga las necesidades de consumo interno. Exactamente lo que pretende el, entre comillas, comunista de Andrés Manuel López Obrador. Puro comunismo. Es lo mismo que pretende el país más capitalista del mundo. ¿Cuál comunismo? Sin embargo, como el petróleo el petróleo está valuado o tiene precios del mercado internacional, siempre habrá vulnerabilidad en este aspecto. Y golpes y bajadas y subidas y cambios abruptos en el petróleo y por tanto en la seguridad energética. Ahora los Estados Unidos, que desde los años 70 había construido el petrodólar en un acuerdo con Saudi Arabia, se enfrenta al fin de ese acuerdo y a la necesidad de renegociarlo bajo la entrega de concesiones geopolíticas. Ya veremos eso, qué interesante es. Si los Estados Unidos continúan cortando o reduciendo sus importaciones de petróleo a casi cero, una interrupción interrupción de proveeduría en el Medio Oriente forzará los precios del petróleo. Es decir, entonces el precio del petróleo se podrá incrementar. Y eso lastimará a los consumidores estadounidenses. Entonces, la lógica, dice aquí, que emplean es la de la soberanía energética, la de la autosuficiencia, la del consumo de su propia energía,
etcétera, lo que pretendemos nosotros. Conclusión, estamos ante una era comunista, estamos ante medidas de plan quinquenal de la Unión Soviética, o estamos iluminados por Chávez y por el difunto Fidel Castro, que se nos presenta o se le presenta al presidente en las noches de forma fantasmal o en figura de espíritu para iluminarlo de cómo iniciar este camino comunista de autosuficiencia y de soberanía energética. Pues no, Estados Unidos está haciendo precisamente eso y lo viene haciendo desde hace rato. The Economist, el negocio, y aquí un asunto interesantísimo, yo ya he mezclado tanto lo nacional como lo internacional para que se vea cómo está la situación. El negocio del gas ruso jamás se recuperará de la guerra de Ucrania. Eso es lo que esperan estos. Las esperanzas de un rescate chino parecen o se incrementa su vanidad, su fatuidad, su imposibilidad. Pues no es cierto, porque Rusia ya está construyendo gasoductos por allá hacia la India y hacia China, y además muchas otras rutas, trenes, infraestructura, etcétera. Está desarrollándose como país euroasiático. Y Occidente, el occidente europeo, estadounidense, anglosajón, viene en decadencia, y Rusia, a pesar de las sanciones que se le han impuesto, se ha sobrepuesto y hoy es una gran potencia, aunque digan lo contrario. No le han vencido las sanciones y ha aguantado una guerra que implica, sépanlo ustedes, ir a una guerra y mantener una guerra 2 años no implica nada más tener soldados en el frente, sino poderlos proveer de armas y tener un gasto energético enorme y tener a tu industria trabajando a una velocidad y a una capacidad de producción muy grande. Y para todo eso se necesita mucho dinero. Rusia tenía 300,000 millones de dólares depositados en bancos europeos. Creo que hasta más. Bueno, pues ya se los incautaron estos ladrones de la Unión Europea. Y un día Borrell y otro día la loca que quedó en su lugar, y perdóneme, pero sí está demente, está demente. Todas estas personas, y Ursula von der Leyen y los demás, quieren robarle a Rusia, por tanto al pueblo ruso, su dinero, apoderarse de ese dinero, de esas reservas. Ya vamos recomendando la repatriación del oro en Londres, lo veo bastante difícil, pero por eso es peligroso depender de otros y llevar lo propio a otros lugares. En fin, que las sanciones no han funcionado. Foreign Policy nos dice que el petróleo ruso todavía está pagando la guerra de Putin. Después de un éxito inicial, las sanciones occidentales hacia Rusia están fracasando realmente. Rusia sigue en lo que debe seguir y le va bien. Y por eso CNN dice que el Kremlin nunca ha sido tan rico, es decir, Rusia. Gracias a la estrategia de los Estados Unidos a su socio, que le decía Putin antes, ya sarcásticamente a últimas fechas, bueno, ya no son sus socios, antes decía que eran sus socios. Bueno, gracias a la estrategia de un socio de los Estados Unidos, el Kremlin nunca ha sido más rico. Y aquí viene el asunto de cómo Europa sigue comprándole gas a Rusia a trasmano y de todos modos le compra gas a los Estados Unidos para satisfacer la mayor necesidad energética. Y bueno, pues las sanciones han fracasado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo recomiendo a ustedes la lectura de, y aquí lo tengo, y vamos a verlo, recomiendo a ustedes la lectura de un artículo que se publica en un sitio que se llama Ese Cielo. Ese Cielo es una hemeroteca virtual de libre acceso y en ella se suben publicaciones científicas y de otros tipos de muchos investigadores. Pues hay una interesante que se llama El rescate de la industria petrolera en Rusia.
Y este rescate de la industria petrolera en Rusia y la utilización de los energéticos como instrumento de política exterior de una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana cuyo nombre es Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Es un trabajo sencillo, pero que condensa la historia de Rusia desde Yeltsin, el traidor Yeltsin, y la privatización práctica de la totalidad de las fuentes de energía y de las grandes empresas rusas a los llamados oligarcas. Muchos de ellos de origen judío, rusos, muy jóvenes y que terminaron huyendo al extranjero, y alguno de ellos por rejego y por no pagar impuestos terminó en la cárcel en Siberia. La estrategia de Vladimir Putin para rescatar a una Rusia que estaba en un estado terrible de decadencia y a punto de la extinción, como lo narra Solzhenitsyn, el premio Nobel de Literatura, crítico del sistema soviético y luego crítico mayor del sistema occidental, porque habiéndose exiliado de la Unión Soviética en los años 70, fue a parar a Estados Unidos y termina haciendo una crítica devastadora del mundo occidental y avisando su decadencia. Hay un discurso interesantísimo de Solzhenitsyn en la Universidad de Harvard sobre el ocaso de la valentía, el fin, la extinción de la valentía entre esas naciones o entre la población y sobre todo entre los jóvenes occidentales. Y esto porque avisaba él y fue escuchado por Putin, que ha leído autores muy interesantes a los que yo he visitado, como Pavel Florensky o como Berdiaev, escritores rusos, unos seguidores también o conectados con Dostoyevsky y con algunas grandes cumbres, obras cumbres de la literatura universal. Bueno, Vladimir Putin precisamente ha luchado en dos vías: el rescate de la soberanía rusa a partir del petróleo y del gas, de la recuperación de su explotación y del apoderamiento de sus reservas a través del Estado ruso, y teniendo unas empresas hoy poderosísimas de gas y de petróleo. Y dos, a través de la reconstrucción de los asuntos que tienen que ver con el espíritu, con la cultura, con la identidad y con la fortaleza espiritual de esa nación. Por eso la guerra que hoy se libra es una guerra de mucha mayor profundidad. De cualquier manera, recomiendo este muy buen artículo, grande es excesivo, que es una narración del transcurso del petróleo y el gas en Rusia y de la estrategia de Vladimir Putin para rescatar esta gran industria y usarla como palanca para regresar a Rusia a ser potencia mundial y resistir hoy la guerra en la que está metido. Y las grandes sanciones, terribles sanciones nunca antes vistas, que se le han impuesto o que le ha impuesto el anglosionismo y la Europa decadente, Europa occidental, ocupada por los Estados Unidos y carente de soberanía. A pesar de la destrucción del Nord Stream 2, a pesar de todo, a pesar del robo de sus reservas, Rusia está de pie y resiste. ¿Gracias a qué? A la gran palanca, al gran medio del petróleo y del gas, utilizado racionalmente, de forma patriótica, inteligentemente y estratégicamente. Cosa que no interesa a los traidores a México, que sostienen la indispensable privatización y el despojo de todas nuestras riquezas y nuestros bienes, a las que nos opondremos o a la que nos opondremos siempre.